Bueno, pues buenas noches, perdón por estos 8 minutitos, cosas de trenes, cosas de transporte público que todos conocéis, cosas de trabajo y así vamos. Bien, pues vamos a seguir con empezando esta semana con nuestra conferencia sobre hermetismo, ocultismo, o sea, todo lo que viene a referirse sobre lo que es el crecimiento de tipo espiritual, que no crecimiento personal. En todo caso se podría decir crecimiento individual, del individuo. En todo caso se podría decir crecimiento espiritual, crecimiento anímico. Y sobre todo, como se podría denominar, estas conferencias son conferencias de autoconocimiento, que el hermetismo es la base del autoconocimiento. El conocimiento hermético, el conocimiento oculto, el conocimiento esotérico. Sofía, la sabiduría, que sabéis que es esa fuerza universal que existe antes de que exista cualquier tipo de manifestación en el universo y que busca a tipos de seres que tengan la capacidad de poder asimilarla a través de lo que es el conocimiento. Por eso nacieron los filósofos, que son los amigos de Sofía, de la sabiduría. Y entonces, pero no del saber, sino de la diosa sabiduría, de la diosa Sofía. Sofía penetra dentro de un ser con las cualidades necesarias, que son poseer conciencia, y conciencia se manifiesta dentro de él. Y este ser tiene en su interior lo que se denomina conocimiento. Conocimiento de explicar el autoconocimiento. Porque el conocimiento en sí mismo ya lo posee. Pasa que la manera de explicar el autoconocimiento a otros seres le hace falta tener sabiduría. Y Sofía permite que el autoconocimiento pueda explicarse a otros seres que le interesan también el propio autoconocimiento. Es maravilloso, es maravilloso. Es un vehículo de transmisión y es un vehículo además que aporta sabiduría, que nosotros la traducimos en conocimiento y en autoconocimiento. ¿Qué es lo que primero nos pide Sofía, aparte de poseer conciencia y conciencia, para que podamos transmitir el conocimiento, la experiencia propia y experiencias ajenas que uno ha ido adquiriendo a través de los años, a través de las existencias? Bueno, te va pidiendo determinados valores. Sin valores, tú puedes tener un conocimiento de tipo intelectual, emocional, instintivo, sexual, motor. No sé si se me ha olvidado alguno, pero todos. Lo que no puedes tener es un conocimiento consciente y un conocimiento consciente, un autoconocimiento. ¿Y qué es lo que te pide, qué es lo que te pide Sofía? Aparte de poseer conciencia y conciencia. Que seas un ser comprensivo. La comprensión es una herramienta tan importante para el hermetista, para el mago, para el teurgo, para el filósofo, para aquella persona que quiere vivir una vida, una plena vida, y quiere salirse de lo que es la existencia y vivir la vida. Es una herramienta tan importante que en todos lugares se habla de esta comprensión. A veces va unida a la tolerancia y en otras ocasiones no va unida a la tolerancia. A veces uno comprende que hay cosas que son tolerancia cero.
Y otras veces, todo lo contrario, uno comprende que tiene que ser tolerante con otras personas. Así que, de una forma u de otra, la comprensión para ejercer cualquier virtud es necesaria. Me explico. La clarividencia es una facultad y es una virtud que pertenece al chakrajna, al ojo de Dharma. Bien, es una facultad. Bien. Esa facultad, sin comprensión, puede ser muy dañina para muchas personas. Un conocimiento sin comprensión puede hacer mucho daño a muchas personas. Por eso, el conocimiento, siempre me refiero al conocimiento hermético, el conocimiento hermético dice que se halla oculto y que hasta que no llegas a según qué grado, ese conocimiento no te lo pueden entregar. ¿Por qué? Por falta de comprensión. No tienes comprensión de lo que puedes hacer con él. O sea, primero se adquiere la comprensión, vas elevándote en comprensión y después van llegándote lo que son las facultades. Esto es el ritmo de la teurgia, de la magia blanca. Primero te vas volviendo un ser comprensivo y después te van llegando las diferentes virtudes, facultades o despertando según qué sentidos o conociendo según qué misterios. Lo primero es la comprensión. O sea, primero te preparan para lo que viene. Aquí no haríamos al revés. Primero lo sabrías y después tendrías que tener la comprensión. No, esto no funciona de esta manera. Dentro del mundo hermético, espiritual, primero vas adquiriendo la comprensión y después te van llegando facultades, virtudes, poderes, fuerzas, misterios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay una diferencia entre lo que es el conocimiento hermético intelectual, que es necesario, pero el conocimiento hermético intelectual no te entrega lo que es. Me han quitado el silencio ya. Ya el anfitrión ya me permite hablar otra vez. Bien, pues bien, vamos a seguir. Así que primero ante todo es comprensión. Primero hay que comprender y después actuar. Pero no es solamente en virtudes, en todo. Ante la eliminación de un defecto psicológico, primero hay que comprenderlo y después eliminarlo. En lo que queramos, siempre viene primero la comprensión. Entonces, de la comprensión hemos de hablar mucho, porque es algo necesario entenderla en muchos ámbitos y de muchas maneras. Y sobre todo, ante todo, ir y buscarla para encontrarla. La comprensión te hace que aquello que estabas seguro que era de una forma, que tú estás muy seguro que era de una forma. Pues resulta que esa seguridad, que estabas seguro que aquello era de aquella forma, la comprensión te explica que no era de aquella forma, que era de otra. O te apoya que era de esa forma y profundiza más en esa forma, dándote otra visión más agrandada o diferente a lo que tú veías. Entonces, para ser comprensivo hay que ser humilde y hay que querer aprender. O sea, uno tiene que decir, necesito facultades, necesito poderes, necesito fuerzas, necesito sabiduría, necesito misterios, comprender según qué misterios, necesito más de lo que tengo. Este es el principio. Darte cuenta que necesitas más. Entonces, para crecer. Bien, eso es necesario. Entonces, una vez que necesitas más, has de ser humilde
Y no lo digo, pues, hay que ser humilde. No, no, es que hay que ser humilde. Porque el universo, como te explica, cómo has de saber, cómo saber más, cuando te lo explica, es que te das cuenta que ni lo que sabías o lo que pensabas que sabías, que comprendías, que conocías, resulta que ni eso lo sabías, que conocías mucho menos de lo que te piensas. Entonces, viene a través de preguntas y autopreguntas. Es la base para comprender. Preguntas. Te hacen una pregunta sobre algo, supongamos que es espiritual, porque si no, no tiene mucha gracia, en la cual tú nunca antes te la habías planteado. Viene alguien, te hace, ¿y esto por qué así, 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 así? Preguntas inteligentes. Porque las preguntas que son inútiles, esas comprendes que no las tienes que responder. Hay preguntas que son inútiles. O sea, hay preguntas que no tienen utilidad ninguna. Como el canon número 24 del tarot, que dice que hay telas que tienes que ponerte, te las tienes que dejar, pues hay preguntas que hay que responder y hay preguntas que hay que dejar pasar, porque son inútiles. Entonces, la comprensión empieza por ahí. No a todo vas a responder. No vas a ir respondiendo a agregados psicológicos y a la personalidad de las personas. Porque tú lo que quieres es responder, si alguien te hace una pregunta, anímica, espiritual, que nace del corazón, que nace de la curiosidad espiritual, que ves que detrás está la esencia, que quiere conocer. Y tú puedes ser un medio. Lo que pasa es que te hace una pregunta que tú podrías dar una respuesta válida para ella, para él, para ellos, para los otros, pero para esa persona, esa respuesta ves que no va a ser válida, por lo tanto no la des. Porque hay muchas respuestas ante una pregunta, muchas formas de explicar. Y no sabes cómo responder a esa persona, no porque no lo sepas, pero que no sabes cuál es la respuesta acertada, porque ella te ha hecho una pregunta con su alma y tú le quieres responder con el alma. Y ahí hay una reflexión. Estás intentando comprender algo que a ti te sobra, porque tú lo comprendes y que lo podrías decir de una manera, pero sabes que no le va a llegar. Por eso la comprensión es elástica. Estás intentando encontrar el hondo significado de su pregunta individual para darle la respuesta acertada. Estás comprendiendo, empatizando, comprendiendo. Aquello que no te hacía falta a ti, has profundizado más. Esto es maravilloso. Porque ante una pregunta tienes 7 respuestas y ves que ninguna, no es que estén mal, que ninguna sería la que llegaría a ese alma. Entonces, tu ser separa todo. Y esperas que la respuesta que tendría que darle ese alma te venga con el conocimiento que tienes o sabiduría te deja con conocimiento nuevo. O estás haciendo un esfuerzo de comprender. Y dices algo que hasta entonces tú ni te lo habías planteado porque no te hacía falta. A ti no, pero a aquella persona sí. Esto es muy grande. Esto es grande. Esto es muy grande. Porque gracias a la pregunta de aquella persona anímica y espiritual, tú también has crecido. Has hecho un sacrificio y has crecido. Y además has dado validez a la sabiduría, a Sofía. Y aquella persona está contentísima con la respuesta que le has entregado. Esperemos. Y esto es grande. En cambio, si es una respuesta, un agregado psicológico a la personalidad, la verdad es que no vale la pena. Ya podéis dar respuesta, no hay una respuesta acertada, no hay una respuesta buena, no, no existe nada, porque el ego es ego, la personalidad es personalidad.
Están en otro mundo. Decía que son preguntas que te hacen otras personas y con humildad tú las tienes que responder, claro. Y luego las autopreguntas que uno se hace a sí mismo. Autopreguntas que nacen de la esencia, no del ego. No dudas. Dudas no. No son dudas. Son preguntas que te nacen. Entonces, viene cuando meditas, reflexionas y llega la santa, bendita comprensión. Y te llega exactamente a la medida que te hacía falta. Comprendes aquello, a lo mejor apoyado por palabras escritas o por una conferencia o por un suceso. Pero te llega a esa santa comprensión que es esa síntesis maravillosa. Que te fijas en aquello que hasta entonces no te habías fijado. Estás haciendo un crecimiento esencial, esencial, anímico, espiritual. Y eso no solamente son con preguntas y respuestas herméticas o esotéricas, sino con los niños pasa mucho, con los animales, con las plantas, con la inocencia de un amigo que te hace una pregunta. En la inocencia, con humildad, uno reflexiona y responde. Claro, uno podría decir, qué buena tu respuesta. Bueno, tuya. No, la sabiduría universal. Y uno ya está suficientemente feliz y contento en ser una parte, una pequeñísima parte de esa sabiduría y de haber tenido esa micro respuesta que también le ha ido a ese alma. Hay grandes maestros que son capaces de dar respuesta a una gran masa. Oye, me parece fantástico. Qué bien, ¿no? 100 personas, una pregunta, das una respuesta que le va bien para todos. Y todos, ¡plas!, lo sienten dentro. Eso sería estupendo, tener ese poder. Pero a veces, pues, es a una, a dos personas, a tres, y lentamente, si es necesario y se crea así, ya ir aumentando o no ir aumentando. A las personas que les llega esa respuesta, para ellos es importante. No piensan, es a mí y a 500 más. No, no. De una forma de egoísmo consciente, dicen, gracias que es a mí. Ese egoísmo consciente. La gratitud. Así es que, a través de la comprensión, se llega al hondo significado. No a todo el mundo le interesa el hondo significado. Más bien, a pocas personas les interesa el hondo significado de una palabra, de una acción, de un suceso. Porque no están tiempo en ese suceso. No están tiempo en esa palabra. Van muy deprisa y corren mucho. Corren muchísimo. No reflexionan, no hay comprensión. Después de una frase viene otra, y 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 viene otra. Y después de la octava viene otra vez la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y después de la octava vuelve otra vez la primera. Y así. Y parece que haya hablado mucho tiempo. Pero he dicho 10 cosas. De diferentes aspectos, pero 10 cosas, como mucho. Pero no es consciente que está repitiendo, va con su canción psicológica y ahí donde está la canta. Canta su canción, aquello que se sabe de memoria. ¿Sabéis la tabla de multiplicar? Que no entendíamos porque 5 por 5 era 25, pero lo íbamos cantando
Y al final parecía que sabíamos, pero llegaba un momento en que no eras consciente. Bueno, y sigue siendo, muchas personas no son conscientes de lo que es 5 por 5, ni 1 más 1. Porque se aprende cantando, tarareando. Pues la vida de uno mismo se explica cantando. Y siempre es el mismo trozo de cinta, el mismo trozo de canción. Siempre es el mismo trozo, en el mismo nivel. No ha habido una profundización, o sea, no ha profundizado en su vida. Los sucesos, hay un culpable, un inocente, un bueno, un malo, un sufrimiento, un éxito, un fracaso. Pero no se profundiza el por qué, el cómo, el cuándo, el suceso en sí mismo. Y si explicas el suceso en sí mismo, lo que sucedió, no a lo mejor desde el más profundo estado de profundidad, no, desde un nivel aceptable, porque poco a poco vas profundizando, no desde su hondo significado. No le interesa a nadie, o a muy pocos, o a muy pocas. No les interesa a nadie, pero a nadie. Quieren una canción, aprendérsela, y entonces cuando ven al amigo, a la amiga, al cuñado, a la novia, al novio, cantarle la canción que tú le has cantado. Pero cuando hablas desde la profundidad, ahí no hay canción. Está la cruda realidad de los hechos. Y no es una canción, ni es una poesía. Es un estudio, es una reflexión, es una comprensión. Y eso no interesa a nadie. No interesa un tema corto que lo profundices a 1 hora. No. Puedes resumir tu vida en unos 12 minutos, como mucho. A partir de los 12 minutos, o ha habido crímenes, o ha pasado alguna cosa que la otra persona diga, ¿qué pasó? O se aburre. Si hablamos del Minotauro griego, explicamos la historia del Minotauro, y ya está. Si tú profundizas, bueno, te lo aguanta. Si profundiza mucho más, es intolerable. Es muy pesado. Pero mucho. No vende. Nadie va a escuchar tu historia. Entonces uno aprende desde pequeño a que tu historia ha de ser ligera, de risa y llanto, de bueno y malo. Y si puedes ser tú el bueno, mejor. Y si puedes ser muy bueno, mejor. Y si puedes ser la víctima, mejor. Y que al final triunfas, ya estamos todos contentos, se acabó la historia, espero que ya te cuento la mía. O te cuento la historia de mi primo, lo que le pasó. O lo que le pasó a mi hermano. O lo que un día nos pasó a todos. Es la misma historia. Una y otra vez son las mismas. Y no son ciertos, no son las mismas historias. Pero como no hay una comprensión, no se profundiza, son las mismas. En una cena, cada uno tiene ganas de contar su historia. Y hay gente que ya la ha hecho tantas veces que tiene una simpatía haciéndola. Y sabe cuando va a hacer que se ría la gente, cuando va a hacer que llore, cuando va a hacer que no sé qué. Tiene una historia maravillosa, adaptada para venderla. Es un buen producto. Yo escucho historias todos los días, muchas. Hay gente que lo cuenta muy bien, pero están dormidos contándola. Están hipnotizados por su propia historia. No han profundizado, no han meditado, no han reflexionado, porque no les importa. Lo importante es que su suceso, venderlo, quedar bien.
y que otra persona lo cuente y que digan que es simpático, etcétera, etcétera. Nadie quiere reflexionar sobre su vida. Mirad, yo os aseguro, os digo de corazón, yo he visto reflexión más profunda en un periódico deportivo hablando de un partido que en otro periódico hablando de 1000 temas que en teoría tendrían que ser mucho más reflexivos. Yo he visto dos personas hablando de un jugador de una forma profunda más que hablando de sus hijos. Porque el deporte, como dura poco tiempo, 90 minutos un partido de fútbol, se ha de profundizar y la gente se ha vuelto filosófica del fútbol y dicen cosas profundas que yo digo, bueno, pues es verdad. O de un partido de básquet, ahí ya no entro, que no entiendo nada, el fútbol tampoco entiendo mucho, pero he visto cosas muy profundas. Y digo, ¿y eso no lo podían aplicar a su vida? Y en lo demás que tendría que ser más profundo, muchísimo más superficial. El hondo significado, la comprensión. Para comprender, has de querer, has de anhelar crecer, aprender. Y entonces, cuando anhelas eso, te llega la oportunidad. Tanto con preguntas externas para la conciencia como preguntas internas para la conciencia. Te llega esa oportunidad. ¿Y qué has de hacer? Aprovecharla. Tanto es así que en otras latitudes hay preguntas. O si nadie te pregunta nada, a lo mejor, yo que sé, nadie te pregunta nada y tú no tienes la habilidad de hacerte autopreguntas, hay preguntas llamadas koans, o frases enigmáticas, o historias enigmáticas, donde tienes que encontrar su hondo significado. Y tiene varios niveles ese hondo significado. Hay varios niveles. Entonces tienes que encontrar el tuyo. Y son frases sin sentido, pero es que las frases sin sentido son todas. Las canciones, si las escuchas, no tienen sentido, o muy pocas. Las conversaciones, si las escuchas conscientemente, que no hay sentido. Los chistes, es que ni te lo cuento. La televisión no sé por qué no la veo, pero vamos, son sin sentido en muchas ocasiones. Entonces, los koans sí que tienen sentido. Estos son los únicos que tienen sentido. Penetras, o como las frases hechas, los refranes. Hay una parte que es externa, en la que te están hablando sobre el tiempo o sobre algo, que te habla sobre la ley de la mecanicidad. Esto trae lo otro, esto trae lo otro. Ley de mecanicidad, ley de recurrencia, ley del karma. Te está hablando de eso, los refranes. Y ese es el nivel, y todo el mundo lo entiende, como las palabras, todo el mundo lo entiende. Pero hombre, un momentito, profundizamos un poco y vemos si hay algo más profundo o no, o esa está allí. Cuando profundizas dentro de lo que es la meditación para comprender su hondo significado, encuentras en muchos de ellos, los que he podido profundizar, encuentras un hondo significado. Un hondo. Claro, no lo encuentras a los 3 minutos, que te da una cosa. No, no, lo encuentras a lo mejor a las 3 semanas de estar haciendo meditación. Yo no dice, ¿y para qué quieres eso? Porque tienes que ejercitar tu comprensión. Porque no tenemos.
no tenemos comprensión, no comprendemos. Y como no comprendemos, no entendemos. No comprendemos. Las personas buscan comprensión o que alguien las comprenda para que esa persona le explique el porqué. Hemos de ejercitar esa virtud tan maravillosa, que es la madre de todas las demás facultades, poderes, etcétera, que es la comprensión. Sin eso, difícilmente vamos a avanzar. O avanzaremos hasta donde la comprensión que tengamos, que de verdad, ni es muy profunda, ni es muy amplia. Más bien es de poca superficie y poca amplitud. De verdad. Cuando uno empieza a observarlo, se da cuenta que es poco comprensivo. La comprensión tiene una capacidad maravillosa. Bueno, tiene muchas, pero tiene una capacidad. Tiene la capacidad de disolver problemas. Ya que tenemos unos cuantos. ¿A que sí? ¿A que tenemos unos cuantos problemas en la vida que no sabemos qué hacer con ellos? Eso mira que se puede disolver de muchas formas. La misma mente humana tiene la capacidad de disolver problemas. Cuando la pones en orden, tiene capacidad de disolver problemas. No es que vayas a disolver los que se disuelven solos. Pues bien, la comprensión tiene capacidad de disolver problemas. Y uno dice, tengo un problema y pongo la comprensión en ese problema. No, o sí, pero también se hace de otra forma. A medida que vas ejerciendo la comprensión, los problemas se van disolviendo. Porque el problema y la comprensión no caben en el mismo espacio-tiempo. Son contrarios. O los problemas acaban con la comprensión, o la comprensión acaba con los problemas. Entonces uno dice, pero el problema sigue existiendo, bueno, acaba con el problema. Y es normal que uno al principio no lo crea, no comprenda cómo, porque la comprensión, claro, no hay un libro, devuélvase usted comprensivo. Puede ser muy tolerante, pero no es lo mismo ser tolerante a ser comprensivo. Entonces, comprender se tiene que ejercer. Y a medida que tú vas siendo una persona comprensiva en muchos aspectos, de muchos niveles, los problemas propios se van disolviendo. Se van disolviendo totalmente. Porque en el mismo espacio-tiempo no cabe la comprensión y los problemas. No cabe. La comprensión y los problemas. No cabe. Ya que los problemas parecen reales. Pero nadie puede presentar un problema. Se encuentran en el mundo de la mente y se plasman en el mundo físico,
como un obstáculo y un suceso que no sabes qué hacer con él para arreglarlo. Pero se encuentra en el mundo de la mente, en tu pensamiento, en tu sentimiento, en el mundo etérico. La comprensión los elimina del mundo de la mente. Si los elimina del mundo de la mente, los elimina del mundo astral y después del mundo etérico. Y al finalmente desaparece del mundo físico. A medida que vas expandiendo la comprensión dentro de tu espacio psicológico, los problemas van desapareciendo. Porque igual que los problemas forman parte de uno, la comprensión, a medida que vas ejerciendo, forma parte tuya. Y no puede existir problemas y comprensión. Y como es mejor ser comprensivo que ser una persona problemática, ¿a que sí? ¿A qué es mejor? Sí, yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo. Por la que vas a empezar a ser comprensivo, deja de ser problemático. Y a la que deja de ser problemático, deja de tener problemas. Y uno dice, no lo entiendo, es igual. Tampoco entiendes cómo funciona el sistema linfático y funciona durante mucho tiempo. O cómo funcionan las neuronas, o cómo funciona el móvil y lo utilizas, ¿no? Con el tiempo, uno va comprendiendo. No puedes comprenderlo todo a la vez. Bien. Lo desconocido, aquello que no conocemos, a través de la comprensión, conocemos lo que no conocemos. Conocemos lo que nos es desconocido. Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. No conozco lo que desconozco, porque nunca me lo he preguntado. Pero a través de la comprensión, aquello que desconocía, que tenía que conocer, pero como no sabía que lo tenía que conocer, lo desconocía, lo empiezo a conocer. Y empiezo a utilizar la comprensión para comprender aquello que era desconocido. Mira, de nosotros conocemos esto. Y con esto queremos arreglar nuestra vida. Arreglando las 4 cosas que conocemos de nosotros. O quizás esas 4 cosas no son suficientes. O ninguna de ellas es válida. Has de conocer otras. ¿Cuáles? Las desconoces. Primero tienes que conocer lo desconocido para poder arreglar eso desconocido que sea conocido y poderlo arreglar, ¿verdad? Pues eso lo hace la comprensión. Porque la comprensión nos hace elásticos y flexibles. Y lo que veías de ti que era así, entonces se hace así. Y lo que desconocías de ti, lo empiezas a conocer. No es que lo conozcas, sino que dices, eso lo desconozco de mí y eso lo tengo que conocer. Y eso ha sido gracias a la comprensión. Porque arreglarnos con las 4 cosas que conocemos es como que arreglar algo, una máquina muy compleja con 4 herramientas y 4 planos. Pues no va a hace falta a lo mejor 100 herramientas y 200 planos. Y la comprensión te trae las herramientas y los planos, que tú no sabías ni que existían. Comprender. Qué importante es comprender. La comprensión nos libra de algo.
que es muy pesado, en todos los temas, pero en este más, el fanatismo y la mitomanía. Qué pesadilla con el fanatismo y la mitomanía. No hemos de ser seres fanáticos, hemos de ser seres fantásticos, eso sí. Fanatismo no. Esto es así porque lo digo yo. La comprensión no te lo permite hacer. Esto porque es así. Espera, que me voy a reflexionar y dentro de unos días quedamos y te lo explico. No se puede decir eso. Lo sé, pero no sé cómo explicarlo. Espérate. Queda más. Yo lo utilizo y me va bien, pero no sé cómo explicártelo a ti. Espérate un momento. Que me voy a meditar. Así por fin, alguien que no medita sabe para qué sirve meditar. Todo el mundo dice, ¿y para qué meditas? Pues mira, para responderte a ti esta pregunta. Fanatismo. El fanático es nada. Comprensivos. Somos seres comprensivos. No somos fanáticos para nada, para nada. El fanatismo no es nuestro camino. Ni mucho menos. Buscamos la comprensión. Comprender lo mejor. En la Edad Media, en todos los templos, iglesias que había, etcétera, obras alquimistas, etcétera, no estaba Google. Ya era difícil encontrar a alguien que diera conferencias en aquel tiempo. Quien comprendía estos temas se decía que tenía el don Dei, el don de Dios, porque comprendía la astrología, la cábala, el tarot, el hermetismo, etcétera. Lo comprendía. Tenía el don de Dios, el don de Dios. La comprensión es el don de Dios. Y comprendes una catedral y una pirámide, un dolmen, un menhir. Lo comprendes. Lo que significaba. Es verdad. No tienes referencias de un libro. Decir, tal libro lo escribí, lo escribió alguien. No. Es la que tú comprendes sobre ello. De verdad que si no tienes titulación para algunas cosas, a lo mejor ni te escuchan. Siempre hay que te escuche. Pero es lo que tú comprendes sobre ello. Lo puedes profundizar cada vez más. La mecanicidad, que decíamos antes de la existencia. Acabas con la mecanicidad, con tu vida mecánica. Acabas con ella. Pensamientos mecánicos y repetitivos. Yo no sé cómo no nos cansamos de ellos. Lo siento. Yo cada vez que una persona dice lo siento, yo creo que tendría que dar 10 euros. No llegaba a final de mes. No llegaba a final de mes. No llegaba a final de mes. No haría falta poner impuestos. El Estado se quedará con 10 euros cada vez que una persona dice lo siento, no llegaba a final de mes. Que no se tiene que decir lo siento. Claro que se tiene que decir lo siento. Pero hombre, siempre es lo mismo. Siempre las mismas cosas. Siéntate y pon un poco de comprensión porque lo haces. Pon un poco de comprensión, equivócate, haz mal otras cosas.
que no está mal. Se rompe la mecanicidad, que no somos perfectos y nos equivocamos, pero siempre lo mismo. Siempre con el mismo tema. Siempre y año tras año, día tras... Hombre, por lo demás, por uno mismo, no. Lo siento, lo siento, lo siento. Uno se lo tendría que apuntar. Que está bien, ¿eh? Lo siento, está bien. Pero, hombre, después viene una reflexión. Lo siento y lo reflexiono para comprenderlo. Bien, muy bien. Eso tendríamos que hacer todos. Perfecto. Pero lo siento, 10 euros. ¿Qué? No. Ha llegado tarde, ¿no? Y siempre llegas tarde, ¿no? No hay ningún problema. Pero no, pero lo siento, 10 euros. Gracias. ¿Quedamos mañana también? Sí, 10 euros, porque va a llegar tarde otra vez. Somos 5, 10 euros a cada uno. No, es que, sí, es que te he vuelto a dar un golpe por... No, es que es el décimo, 10 euros. Vas cobrando y no trabajas. Y los demás no llegan al final de mes, que tampoco llegamos, pero mira, por lo menos sabemos el por qué. Si nos quitaran 10 euros por eso, todos tendríamos una comprensión elástica, no vamos. Sería increíble, vamos, seríamos conscientes de todo. Somos mecánicos, no de coches, estamos dentro de la mecanicidad recurrente. Y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Año tras año. Y como el otro también lo es, hay una tolerancia, que no comprensión, tolerancia. Y por último, la comprensión. Bueno, último, podríamos seguir. La comprensión nos da la capacidad de recordar. Sucede algo. Te pones a reflexionar, llega una comprensión porque dices, es verdad, porque yo cuando era pequeño hice tal y cual cosa y ahora comprendo esto. Has recordado y has comprendido. Bien. De lo de pequeño pasamos a otra existencia. Entonces comprendemos aquello porque recordamos otra existencia. O recordamos un sueño. O recordamos lo que está escrito en un libro. O recordamos aquello otro que sucedió. O recordamos aquello que hicimos nosotros. La comprensión nos da capacidad de recordar. Por lo que hemos de ser seres comprensivos. Puedo decir, tolerantes o no, pero comprensivos sí. Hay que comprender. Hay que comprender. Bueno, las 21:27 ya es una buena hora para ir a cenar o darse una vuelta. Aquellos que podáis andar, yo pues nada, os animo a que andéis un poquito antes de cenar o después de cenar, que va muy bien. Muy buenas noches a todos y nos vemos mañana con otro tema que nos traerá la amiga Sofía. Adiós.